Esa pareja que están viendo ustedes tienen 60 años de casados, 5 hijos y 7 nietos. Son dos brillantes estudiantes, ¿no? Desde muy pequeños y dos profesionales que han triunfado. Ella es profesora de matemáticas, es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, estudió karate, es miembro del comité editorial de la revista SIC, una revista la más seria o de las más serias que ha tenido el país, y está casada con él, con Eduardo Fernández, abogado, político, catedrático, fue candidato electoral y ha ocupado los puestos más importantes que un político puede tener tanto en el país como fuera del país, dentro de la democracia cristiana y de la lucha por la democracia. De hecho, era el candidato para el 4 de febrero, el candidato con mayor opción a ser presidente de la República y por su defensa a la democracia, yendo y arriesgando su vida, yendo hasta Venevisión en la madrugada del 4 de febrero, ¿no? Mucha gente se puso en contra de él porque creían que Chávez iba a ser el salvador de Venezuela y no lo que sucedió que lo hundió. Realmente es un hombre valiente y tiene muchos amigos y muchos enemigos como buen político. Bienvenidos, qué bella pareja hacen, los felicito. Muchas gracias, Pero Napoleón. Eduardo sabe que a quien yo quiero es a ella. Así es. Me dan unos celos enormes, pero yo sé que es así. María Isabel. Bueno, Eduardo nació el 18 de octubre, además, pero de 1940. Y aunque él dice que no está pensando en ser presidente, me recuerda la última vez que hablé con Carlos Andrés Pérez, ya estaba muy enfermo, ya vivía en Nueva York. Hablamos por teléfono, no era una entrevista. Y le digo, y no sé por qué salió a relucir, y él me dice, ay, Napoleón, yo estaré muy enfermo, pues no sé, lo que tú quieras, pero no hay político que no piense, ¿no?, en llegar a la presidencia y si ha llegado en regresar. O sea que ya en esa época, ya enfermo y con todo lo que le hicieron, él quería regresar. Marisabel, ¿cómo se conocieron? ¿En la universidad? No, nosotros nos conocimos después que cayó Pérez Jiménez en una cosa que se llamó el Frente Liceísta, que se creó a comiencitos del año 58 y había 5 delegados por cada colegio y liceo, cada instituto de bachillerato. 5 delegados que iban a este liceo, a este, Organización. sí. Y fue una organización que fue manejada por una serie de dirigentes comunistas que venían de distintas partes de América Latina, que se habían fogueado muchísimo y que vinieron a tratar de crear aquí un frente que desestabilizara lo que quedaba en el país. Y bueno, el Frente Liceísta fue realmente para nosotros que estábamos iniciándonos en esta cosa de mucha enseñanza. Fue una oportunidad bien interesante. Allá en los años 60, me dice Ángela, que fue la que estudió en la Universidad Central de Venezuela, yo estudié después, me dice que los únicos que tenían algo que discutir, porque tenían una ideología, eran los copellanos y los comunistas, que era un enfrentamiento, pero no agresivo ni mucho menos, aunque a veces se cayeron más que uno a golpe. Pero en fin, ahora, ¿qué viste en Eduardo Fernández? Era muy buen mozo en esa época. Se lo estoy preguntando a ella. La verdad es que no te puedo decir que en esa época hubiera visto nada en particular. Tuvimos discusiones sobre distintos temas que se presentaban en el liceo, pero bueno, yo estaba, imagínate, un segundo año y casi todos eran de quinto año. No era que tuviera mucho, pero alguna vez hablé en el Frente Liceísta y no estuve como muy de acuerdo. Después nos reencontramos en el colegio, en el colegio San Ignacio. Yo no estaba estudiando en San Ignacio, pero Eduardo sí había estudiado en San Ignacio. Habían unos foros, unos cineforos, y uno estudiaba distintas películas y había un trabajo de formación doctrinaria.
y ahí nos volvimos a encontrar. Y Lo entonces digo ahí fue, porque no es suficiente que se haya graduado cum laude Eduardo Fernández en la Universidad Católica Andrés Bello y todo lo que estudió después en universidades fuera del país, sino que una mujer tan exigente e inteligente como tú, al fin y al cabo, no todo el mundo puede ser matemática, graduarse de eso, demuestra que Eduardo también es muy inteligente, porque si no, ni lo hubieras visto. compartíamos ideales y trabajamos en eso bastante durante mucho tiempo. Y eso de compartir cosas en las cuales tú crees y por las cuales estás dispuesto a trabajar y a sacrificar y a entregar, es bien importante para unir a las personas. Y en el mundo político, ¿a ti te interesa la política realmente? A mí, Sí. la política como ejercicio, como labor personal, no. A mí me interesa donde puedo ayudar y el tema doctrinario me importaba muchísimo y me sigue importando. Yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa en materia de formación, de temas de principios, de valores, de construcción de un mundo mejor, un mundo donde se respeten los unos a los otros, donde se tenga además aprecio, más que solidaridad, fraternidad, que la gente se comporte bien unos con otros como es debido. Yo creo que ese sería un mundo que sería maravilloso, pero hoy en día estamos cultivando exactamente los valores o las actitudes opuestas y estamos construyendo un mundo terrible en todas partes, no solo en Venezuela, en todas partes, porque te privas el egoísmo, las ganas de tener, y eso no es importante. Lo importante es la solidaridad, el construir juntos un mundo que valga la pena, donde todo el mundo viva con justicia, con satisfacciones personales que no son las materiales. Te lo preguntaba antes de hablar con Eduardo, porque debe ser muy duro para ti y por otro lado, debes haber sentido cómo se empieza a endurecer Eduardo Fernández, cuando en el mundo de la política lo único que se dan son trancazos, se insultan entre ellos, se calumnian y demás con tal de conseguir un puesto. Se meten con el dirigente político, a veces con razón y a veces sin ninguna razón, y lo hacen públicamente. Supongo que a ti te duele más que a él, porque él está más acostumbrado. Mira, yo no sé si me duele más o menos. Me duele la injusticia, me duele la falta de sentido común para trabajar juntos en lograr objetivos comunes importantísimos. Aquí se dan realmente cuchilladas unos a otros, se hablan mal, se descalifican. ¿Y qué se ha ganado con todo eso? ¿Qué ha ganado nadie con eso? Si uno es No, lo que se ha colaborador, ganado es que la gente pierda confianza en la democracia. esa es otra cosa, pero cada uno personalmente no se detienen a pensar, esta actitud mía no me ha hecho ningún bien. Yo no he ganado yo personalmente, porque aquí lo único importante que hay para mí, pero no se detienen a pensar, voy por un camino equivocado porque yo no me he beneficiado en nada. He hecho muchísimo daño, pero eso no me importa, a lo mejor, pero he hecho mucho daño, déjame pensar si este camino a mí me ha hecho algún beneficio. No, todo lo contrario. Entonces, porque además, una cosa que me parece impresionante, pero nadie tiene en presente, que es que si el país está mejor, todos estamos mejor. Y si el país está peor, todos estamos peor. Por tanto, el país más importante que todos nosotros. Entonces yo trabajo por el país, pero no, yo trabajo por mí mismo. Ok, tú trabajas por ti mismo. ¿Y qué has logrado con eso? ¿Has logrado algún beneficio real? ¿Lo has medido? ¿Has pesado el daño que causa en relación con el bien que te has hecho? Y creo que nadie lo piensa, pero si se lo pensaran, habrían cambiado de actitud hace muchísimo tiempo. Eduardo, ¿qué es lo que más te ha dolido de la política y en qué momento o qué acto te ha dolido más de toda tu trayectoria política, que es toda tu vida? Pues mira, no haber podido hacer todo lo que yo quisiera
en beneficio de Venezuela. Yo dediqué mi vida a la política hace muchos años y mis dos grandes ideales eran ver a Venezuela como un ejemplo de democracia. Y en alguna medida se consiguió durante unas cuantas décadas, pero ya retrocedimos de nuevo. Y ver que en Venezuela prevaleciera la justicia social. Yo me inscribí en un partido cuyo lema era por la justicia social en una Venezuela mejor. Entonces, cuando veo la situación actual de Venezuela, me da mucho dolor, porque digo, bueno, tanto esfuerzo, tanto trabajo que hicimos, y sin embargo estamos como en el siglo XIX, porque la democracia en Venezuela terminó siendo un paréntesis. Gracias al acuerdo llamado Pacto de Punto Fijo, pudimos vivir 40 años de república civil, con Estado de Derecho, con respeto a los derechos humanos, con problemas, desde luego, no fue una democracia perfecta, ni mucho menos, pero fue una aproximación a la democracia y fue una aproximación a la justicia social también. Pero durante todo el siglo XIX Venezuela no hizo sino violencia, guerra, la guerra de independencia que fue tan cruenta, la guerra federal, golpes de Estado, insurrecciones. En el siglo XX prevalecieron la tiranía de Juan Vicente Gómez durante 27 años y la dictadura de Marcos Pérez Jiménez durante 5 años, pero con 5 antecedentes que también eran de negación de la democracia. Entonces, concha, en 1958 yo me incorporo a la política con 17 años. ¿Y me incorporo para qué? Para luchar por la democracia, por la justicia social, por el progreso económico. Y he tenido a lo largo de esos años muchísimas satisfacciones, más que dolor, grandes satisfacciones. La formación que tuve, los maestros que tuve, la posibilidad de ir, por ejemplo, a Europa. Fui a estudios de posgrado, pero antes había estado en una escuela de formación política de la democracia cristiana alemana en Eichholz, una población que queda cerca de Bonn, en lo que entonces se llamaba la República Federal Alemana. Ahora felizmente ya eso está integrado. Pero bueno, contestando tu pregunta, lo que más me ha dolido es que antes de irme veo este retroceso tan grande y tengo la esperanza de que antes que me vaya, esto cambie y cambie para bien. Ahora, pero la pregunta era, de las cosas que te hicieron o que tú viviste, tú personalmente, ¿qué ha sido lo que más te ha dolido en tu vida política? ¿Y cuál ha sido también la gran o la mayor alegría o mayor satisfacción? Me prefiero concentrarme en lo segundo. Tuve muchísimas alegrías. La primera gran alegría fue cuando mis compañeros de lucha juvenil me eligieron secretario nacional juvenil de la democracia cristiana venezolana por unanimidad, cosa que no se le daba ni antes ni después. Me eligieron por unanimidad. Después tuve la satisfacción de participar en un hecho histórico, la campaña electoral de 1968, en la que por primera vez en la historia de Venezuela, un partido de oposición logra ganar las elecciones y logra que el gobierno le entregue. Esa transición, cuando Acción Democrática perdió la elección del 68 por apenas 30.000 votos, por cierto, y hay que hacerle un reconocimiento a las principales figuras de Acción Democrática, el presidente de la República en ese momento, que era Bueno, Raúl espérate un León. momento que te interrumpa. Hay que hacer un reconocimiento, en todo caso, a Gonzalo Barrios, porque fueron a decirle, mira, esto es muy poco, no vamos a aceptar esto. Y Gonzalo Barrios, tengo entendido, es, si que Rafael Caldera ganó por un voto, él es el presidente. Esa Eso lo frase, hizo Gonzalo Barrios. esa frase se le atribuyen a Barrios y se le atribuyen a Leoni también. Pero en todo caso hubo 3 adecos que tuvieron una actuación formidable: Leoni, Barrios y Betancourt. Porque en el fondo Betancourt, con el triunfo de Caldera, sentía
que se estaba consagrando el modelo político por el cual él había luchado tanto, con alternabilidad republicana. Bueno, participé en esa elección, tuve el honor y la suerte de que el presidente Caldera me llamara, me designara la Secretaría de la Presidencia de la República y me invitara a participar en las reuniones del gabinete ejecutivo. Yo no tenía edad para ser ministro todavía y sin embargo asistía a las reuniones del gabinete ejecutivo. Después tuve el honor de ser elegido diputado y me designaron jefe del grupo parlamentario, también por unanimidad. Y allí tuve pues un escenario muy propicio para desarrollar mi actividad política. Después, ¿qué otra satisfacción grandísima tuve cuando me eligieron secretario general nacional del partido? En 1979, acababa de ganar las elecciones. Ya va. Luis, Espera, ay, no, que no se me vaya. ¿Cómo se llama él? Él es nieto de usted. él se llama Martín. Martín, ¿cómo estás, Martín? Cuenta. ¿Quién es más que requerre? ¿El abuelo o la abuela? ¿Quién es más regañón o regañona? Me señaló a mí porque le tiene miedo a ella. Sí, ajá, sí, cómo no. Mira, o sea, y quería contar, a propósito de tu diálogo con María Isabel, Ajá. que cuando andábamos de novio, Mm. un amigo mío bastante mayor que yo me oyó hacer algunas críticas de mi novia. Y entonces me dijo mi amigo, no critiques a tu novia, porque si ella fuera perfecta, se casaría con otro. Mira, por cierto, que lo que dijo María Isabel de algunas peleas de novios y demás, yo recuerdo mi pelea con Ángela, ¿no? Porque de que estábamos saliendo, mi pelea fue por Rómulo Betancourt. Ángela detestaba a Rómulo Betancourt y era fanático de Rómulo Betancourt. Hasta el punto llegó que con Carlos Marcha ya le abrió la puerta y se fue, se fue del automóvil. ¿Cuál fue la gran pelea de ustedes? Pero tuvimos discusiones. Yo déjame decirte que nunca me fui tan valiente como para estar peleando con María Isabel. Yo soy en esa materia más bien cobardón. Pero bueno, hemos tenido algunas discrepancias. Y generalmente ella tiene la razón. Cuando yo analizo las razones de la discrepancia, digo, la verdad es que ella tiene la razón. Y termina la discusión diciendo, tienes razón, María Isabel, perdóname, tú eres la que ves más Mira, clara. Eduardo, si tú vas a insistir en quedar bien todo el tiempo, solamente hablo con María Isabel, que siento que me dice la verdad. No, si yo estaba disfrutando mucho viéndolos a ustedes hablar. Sí, tú mirando para allá como diciendo, mira lo que está diciendo. María Yo con Isabel, mucha ¿cómo ves la prudencia. situación del país? ¿Quieres que te diga? Siento que Dije María estamos... Isabel, no la dejas hablar, no la dejas hablar. No, hable María Isabel. ¿Cómo veo yo la situación del país? Sí. Yo diría que como la ves tú y como la ve casi todo el mundo realmente. Yo no puedo creer que hay nadie que la vea bien, ni siquiera los que están apoyando lo que está pasando. Lo que pasa es que se benefician, que es algo diferente, pero el país está muchísimo peor de lo que estaba hace un tiempo. Pero la gente Ahora, está la, llena de esperanza. la Con... responsabilidad es de todos nosotros. Y eso es lo que yo creo que no hemos terminado de entender debidamente. No es que aquellos tienen la culpa o los otros tienen la culpa. Todos tenemos. Y todos tenemos que trabajar por corregir rumbos. Y es lo que te decía antes, que yo siento que la gente no se detiene a pensar y decir, lo que yo hice antes produjo algo bueno o produjo solo malo. ¿Por qué no corregimos? Y eso es una cosa. Tengo grandísima esperanza de que por fin hayamos conseguido algo bueno, que es un candidato de unidad. Eso para mí es fundamental y eso sí me llena de muchísima ilusión y muchísima esperanza. Pero
para que esto funcione y dé su fruto como es debido, tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar, a entregar, a dar para que este país prospere. Y entonces no es lo que yo creo como yo creo. Mira, a lo mejor yo creo una cosa diferente de la tuya, a lo mejor yo tengo más razón o tú tienes más razón, quién sabe. Pero vamos a unirnos y caminamos juntos y llegaremos a un sitio mucho mejor que si cada quien se empeña en su posición. Eduardo, ¿qué hicieron los grandes partidos políticos en los cuales con los cuales la gente se sentía identificada, Acción Democrática y COPEI, para que la gente sintiera que los partidos, esos dos grandes partidos, le dieron la espalda y ya no votaban por ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, yo tengo la satisfacción, hace un rato estábamos hablando de los motivos de alegría que yo he tenido en mi larga experiencia política, de que cuando fui candidato saqué la más alta votación en la historia de COPEI, 3 millones de votos. Más del 40% de los venezolanos votaron por mí. Ahora, la votación de COPEI venía en ascenso. En el caso de COPEI, desgraciadamente, 5 años después se divide. Y no es cualquier división, sino que el líder más representativo de la democracia venezolana, de la democracia cristiana venezolana, decide montar tienda aparte. Inventa un partido y se alía con unos venezolanos muy distinguidos, como los señores del MAS, etcétera, y el chiripero. Pero en todo caso, divide la votación social cristiana. Ahí empezó la declinación de COPEI. Y después, otro pecado grave que cometió la Dirección Nacional de COPEI fue que cayó en la tentación del oportunismo. Entonces, se buscaron una reina de belleza que era no solamente muy bella, sino muy atractiva, muy simpática, muy bonita, y la postularon de candidata presidencial, cosa que era evidentemente una maniobra para beneficiarse electoralmente del prestigio de otra persona. Y esa aventura terminó siendo una torta. Entonces, en esos dos golpes, el del 93, la división, protagonizada nada menos que por la figura más importante que había tenido la democracia cristiana venezolana en toda su historia, y en el 98 la candidatura de la señora Sáez, bueno, COPEI prácticamente desapareció y lo que ha venido después son esfuerzos muy tímidos por tratar de reconstruir. En el caso de Acción Democrática también un poco eso. En Acción Democrática creo yo que el gran pecado fue el de la arrogancia. Nosotros ponemos a quien nos dé la gana de candidato y vamos a ganar de todas maneras porque somos adecos. Y entonces pusieron de candidato a una persona a quien yo aprecio mucho, por cierto, Alfaro Ucero, Luis Alfaro Ucero, que era un gran hombre del aparato, pero que no era la Marisabel, persona. cuando Eduardo dice en público, cuando le están entrevistando, cosas como la afirmación que acaba de decir, no te provoca, aunque sea pellizcarlo, ¿Por qué? ¿A ti? ¿Por qué? porque Alfarucero no es ningún gran hombre o no fue, ¿no? Y fue un auténtico, como lo llamaban, un caudillo, no era nada democrático. Bueno, por cierto, muy bien, pero yo le tenía estimación. Porque Pero toda él esa está crítica dando, que has hecho de Acción oye, Democrática, el responsable era el caudillo. Exacto. Bueno, esa torta la pusieron. Alfaro no era la figura para aspirar a la presidencia de la República. Pero es que además, ¿no? Yo había dicho, Napoleón en el Congreso había hecho un discurso que decía, el pueblo está bravo. Y le dije al liderazgo político, hay 5 cosas que tienen bravo el pueblo, porque son 5 déficits del ejercicio democrático de estos 40 años. Primero, no hemos profundizado la democracia. Ahí fue que propuse la elección popular de los gobernadores, la creación de la figura de los alcaldes, porque todo estaba centralizado en el CEN del partido en Caracas y en el Palacio de Miraflores, y no había una democracia popular. Segundo déficit era el déficit económico. Vivimos 40 años de un solo producto, el petróleo, y nuestros líderes no fueron capaces de diversificar la economía. El tercer déficit que denuncié yo en ese discurso era el déficit social.
había un porcentaje cercano al 50% de venezolanos que vivían en situación de pobreza. Un estado muy rico y un pueblo muy pobre. Entonces, eso teníamos que resolverlo. El cuarto pecado, dije, fue el déficit ético, porque resulta que la corrupción no hemos logrado resolverla satisfactoriamente. Ahora, todos esos déficits que yo denuncié en mi discurso del 5 de julio de 1987, cuando yo lo veo ahora tenemos mucho menos democracia, tenemos una economía en el suelo, arruinado el país. Hoy hay 80% de pobreza o más. Hoy la corrupción ha alcanzado niveles absolutamente escandalosos, sin precedentes en la historia venezolana. Y por último, los servicios públicos han retrocedido dramáticamente. La gente no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable, no tiene salud. Para enfermarse en Venezuela hay que ser millonario. Y la educación está en franco retroceso. Entonces, esas cosas que yo denuncié el 5 de julio de 1987 las presenté un poco como la plataforma de mi generación. Tenemos que hacer estos cambios para que el país mejore. El país prefirió votar por unos distinguidos venezolanos, muy distinguidos, pero que ya habían sido presidentes y que no fueron capaces de hacer los cambios que Venezuela reclamaba. Por cierto, debo decir que Carlos Andrés Pérez lo intentó muchos cambios. Yo incluso, que era en ese momento el líder de la oposición, apoyé medidas que Carlos Andrés Pérez presentó en ese momento, como por ejemplo la privatización de los teléfonos. Tuvimos por fin un ratico de buenos teléfonos en Venezuela. Ahora volvimos otra vez, pero nos retrocedimos y nos pusimos peor de lo que estábamos antes de los cambios que se hicieron durante el gobierno de Carlos Andrés. Pero bueno, lo cierto es que no se hicieron los cambios y entonces regresamos a una cosa muy tradicional en la historia de Venezuela: la aparición de un caudillo que le dijo al país: aquí venimos nosotros a resolver todos estos problemas, y resulta que lo que han hecho es agravar todos los problemas que teníamos. No han resuelto uno, los han agravado todos. ¿Por qué? Bueno, porque no estaban preparados. Pero después de Hugo, tantos años no se prepararon, no tuvieron tiempo suficiente para prepararse. Hugo Chávez tenía la formación que puede tener en Venezuela un teniente coronel. O sea, ni siquiera tenía la formación de un general, que tampoco un general tiene formación para ser jefe del Estado y presidente de la República. Entonces era simplemente un delirante demagogo, con ambición de poder parecida a la de los caudillos del siglo XIX. Entonces retrocedimos. A mí, yo he contado en algunas oportunidades un diálogo que tuve con José María Aznar, presidente del gobierno español, que me decía: no entiendo a tu país porque yo no me imagino a Tejero. Tejero fue el coronel aquel del golpe que tomó el Congreso de los Diputados en Madrid, en España. Yo no me imagino a Tejero caminando por la calle de Madrid. Mucho menos me lo imagino de candidato a un cargo de elección popular. Y mucho menos me lo imagino ganando esas elecciones. Y nosotros en Venezuela, nuestro Tejero andaba por las calles, hizo campaña electoral. Hubo mucha gente que justificó moralmente aquel golpe, que era un acto, en mi opinión, bárbaro, primitivo y salvaje. Por eso fui a Venevisión, y por cierto que Marisabel me acompañó. O sea que si me iban a fusilar, nos iban a fusilar los dos ahí, si es que los golpistas habían tomado Venevisión, pero fue un golpe bien incompetente, bien torpe. Y entonces, pero era el regreso a la barbarie, a que el poder, en lugar de ser dirimido en manos de los ciudadanos, era quién tiene más cañones o quién tiene más tanques de guerra o más aviones de guerra. Entonces, bueno, el retroceso ha sido terrible, pero yo tengo la ilusión, repito, a lo mejor suena un poco fúnebre, de que antes de irme cambie Venezuela. Porque tú sabes que, Napoleón, me da una angustia muy grande llegar allá arriba
y que corran todos los venezolanos a preguntarme, Eduardo, ¿cómo terminó la vaina? Y yo tenía que decirles, no, no ha terminado todavía, me vine y todavía no ha terminado. Yo espero que pronto demos por cancelada esta etapa tan siniestra de la historia venezolana y comience un nuevo tiempo de democracia, de respeto al Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos. Pero tengo la impresión de que estoy hablando más de la cuenta, así que No, no, pero Marisabel levantó el dedo como lo hacía cuando estaba estudiando en el colegio. Quería hacer el comentario porque tú decías que por qué los partidos, y bueno, hay todo un historial, pero adicionalmente no se ponen al día en lo que hay que hacer. Y en mi opinión, oyendo el recuento de lo que ha sido el chavismo en este país, es que quieren el poder por el poder mismo, para echársela, para sentirse poderoso. grandes y que pueden cualquier cosa. Y además el tema económico, también cuánto hay para mí y todas esas cosas. No están viendo la política como un servicio y un servicio para el cual hay que capacitarse y tienes que saber hacerlo bien para poder ir progresando. Y hay una cantidad de estudios que habría que hacer y de investigaciones y buscarse las mejores personas, pero eso no se hace porque a nadie le interesa que las cosas marchen bien, a los que están allí, pues, es lo que quiero decir. Pero eso es un mal que se ha ido generalizando. Si yo digo que la política es para servir, dicen, ay, esta es una ilusa. Yo no entiendo vivir sin principio y yo no entiendo vivir sin tener la idea de contribuir a hacer mejor lo que uno hace. Pero para eso hay que prepararse, hay que estar dispuesto y exige sacrificio. Y por eso es que esto se fue quedando, llegaron, ganaron y ya se sienten que pueden repartir, dar el amiguito y lo pongo aquí y el otro lo pongo allá y no se preparan para hacer labores que vale la pena hacer. Nos quedan 2 minutos nada más. Eduardo, el fenómeno María Corina Machado y su forma de hablar, y que es la primera mujer que reúne esa enorme cantidad de gente, ¿no? En la política venezolana, quiero decir, y eso que hubo mujeres muy importantes, pocas en la política, pero las pocas que tuvo la política han sido muy buenas. Y el lenguaje de Mundo González da la impresión que hay otra Venezuela, da la impresión que está apoyando el pueblo, otra cosa totalmente diferente que el populismo. ¿Qué piensas tú de eso? mira, yo creo que bueno, primero a María Corina yo le tengo un gran afecto, un gran respeto, un gran cariño, porque es además familiar. Yo fui muy amigo de su papá, Enrique Machado, y soy muy amigo de su mamá, Corina Parisca de Machado, que además me apoyó a mí en toda mi actividad política siempre con mucha firmeza y mucha claridad. Alguna vez me atreví a hacerle una recomendación a María Corina para decirle, yo no estoy de acuerdo con ese lenguaje que tú utilizas, porque ese lenguaje te puede servir para ganar grandes adhesiones en la oposición, pero dificulta resolver la crisis. Porque una cosa importante, Napoleón, es tener en cuenta que tú puedes cambiar al presidente sin resolver la crisis. Si tú mantienes un clima de confrontación, va a ser difícil. A mí me dijo mucha gente, es que si salíamos de Pérez se acababa la crisis. No, salimos de Pérez y la crisis se agravó. Después me dijeron, no, es que si salimos de Chávez se acaba la crisis. Salimos de Chávez gracias a la providencia divina y la crisis, lejos de resolverse, se agravó. Yo no quisiera que saliéramos de Maduro y que la crisis se agravara. Entonces me está gustando mucho el discurso de Edmundo González Urrutia, porque es un discurso moderado, equilibrado, que convoca a la unión, que convoca a la reconciliación. Y creo que es una aparición providencial, yo que creo tanto en la providencia. Oye, qué maravilla que apareció una persona que ni él, ni yo, ni nadie pensaba que iba a estar en ese protagonismo. Yo conozco el mundo desde hace muchos años y nunca me imaginé que iba a estar de candidato presidencial y ahorita lo estoy Él dijo apoyando. que tampoco se imaginó nunca eso. Tampoco se imaginó nunca eso. Pero mira, yo creo que es lo que nos hace falta. Una gente que no sea exageradamente protagónico. Bueno, Eduardo, no, se va a caer esta conversación porque tenemos solamente, ya pasó el minuto. De verdad que los quiero mucho
De verdad Y que bueno. saludos a Ángela. A Ángela, déjame decirte que yo a Ángela la quiero mucho. A ti un poco menos, pero también. Ujú. Y mucho cariño para todos. Y gracias por esta entrevista en nombre de Marisabel y en el mío. Chao.